Lairebo Jones, como antiguamente se llamaba, era líder del culto de Pueblo Lavanda, y aunque él haya sido líder de dicho culto, no sabemos prácticamente nada de su historia. No sabemos de dónde sacó a sus Pokémon, ni cómo se hizo de líder del lugar. Nada. Solo sabemos que en algún punto de la vida el tipo se hizo con el manto de líder del culto. Los orígenes de dicho culto se remontarían a más de 3000 años, según una esfinge que podemos encontrar en nuestra segunda visita al lugar. Lo cual deja ver que lo que Jones nos pueda decir sobre el lugar se queda corto en comparación con toda la historia del sitio. El punto es que por esos tiempos ancestrales el Pokémon Esencia convivía armoniosamente con los humanos, pero por sucesos desconocidos el Pokémon decidiría marcharse de la región. Desde entonces todas las personas del culto comenzarían a tomar medidas cada vez más extremas para poder traer de vuelta al creador de todo a casa, pero pasarían los años y las generaciones y el Pokémon Esencia no darían ni un rastro de su existencia, como si verdaderamente este Pokémon se hubiera esfumado para siempre. En una de esas generaciones de cultistas nacería Jones, o bueno, Laireb. Y antes que nada abriré un pequeño paréntesis porque personalmente siempre me pregunté la razón por la que le cambiaron el nombre a Jones. Y lo que me encontré creo que es al menos algo digno de mención. Resulta que en los 50s, un sujeto en la vida real llamado Jones fundó una secta donde pasaron un montón de cosas turbias. Tan turbias que me hace pensar que tal vez este tipo fue la inspiración para crear a este personaje. Y al mismo tiempo fuera la razón por la que le terminaron cambiando el nombre. Y la verdad no sé si haya sido basado en este tipo para crear al personaje de Tree, pero sí que me sorprende ver las similitudes del tipo de la vida real con el personaje del juego. Pero dejando de lado las curiosidades esenciales y cerrando el paréntesis, Laireb, como todo cultista, también sería criado para alabar al Pokémon Esencia como un dios y seguiría el ejemplo de todos en el culto. Pero transcurrirían los años y el tipo se convertiría en la persona más longeva del lugar y por ende la que tendría más conocimiento de sus orígenes, misterios y leyendas, ya que es de los pocos, por no decir el único, que posiblemente sabe la forma de convocar al Pokémon Esencia, esto con el conocimiento que se le traspasó generación tras generación, aunque debido al tiempo en el que desapareció el Pokémon Esencia, pues las instrucciones que les darían las generaciones pues con el tiempo se irían cambiando, o más o menos malinterpretándose, ya que las instrucciones que posee Jones después de tantos años pues son súper ambiguas y se prestan mucho a la interpretación. El viejo, al volverse líder del sitio, seguramente accedería a estos conocimientos antiguos, pero no solo a los conocimientos del lugar, sino también a sus recursos. Que esto no es un detalle menor, porque el hecho de que estén encerrados bajo tierra no significa que no sepan lo que ocurre en el mundo exterior. De hecho, estos loquitos del culto son las personas más informadas en el lore de este juego, muchísimo más que la población de Kanto, ya que el culto posee redes de inteligencia para salvaguardar su anonimato y encargarse de posibles amenazas a su culto. Que ojo, esto último es importante porque a Jones no le interesa el bienestar de Kanto, sino única y exclusivamente el regreso del Pokémon Esencia. Esto porque el tipo fue criado con solo ese propósito. Sin embargo, al ser un culto y al basarse en un tipo megaturbio, pues las medidas que tomaría Jones para asegurar el regreso del Pokémon Esencia no serían las más éticas que digamos, ya que el tipo activamente haría sacrificios humanos dentro del culto para ver si eso contenta al Pokémon Esencia y se anima a volver a Kanto, aunque también usaría esto de excusa para deshacerse de gente que discrepara con él, dejando a un solo sobreviviente que vivió para contarlo. Un día, unos hombres de negro llegan a la torre Pokémon. Los tipos hacen un desmadre en el lugar, por lo que uno de los miembros del culto decidiría actuar para ahuyentar y castigar a los causantes de todo este caos. El tipo, aunque era poderoso para los estándares de esos momentos, no venció a ningún soldado de negro. Esto porque se encontró a uno de los pocos que le podían ganar. Este soldado se llamaba Eric. Y nada más menciono esto porque posiblemente este tipo lo debieron sacrificar por haber perdido contra una organización sin esencia. Y sé lo que están preguntando. ¡Toaña! ¿Eso qué tiene que ver con Jones? Bueno, este suceso lo menciono porque seguramente sería la primera vez que Laireb escucharía sobre el protagonista de esta historia. Después de esto, pasaría un tiempo, y Laireb estaría realizando uno de sus ya clásicos sacrificios. Sin embargo, después de la horrible escena, un sujeto llamado Eric se presenta ante él, y de seguro Jones pensó, joder, qué bueno, otro sacrificio. Pero antes de que Laireb hiciera de las suyas, Eric le cuenta que es el verdadero campeón de Kanto y que busca la forma de encontrar al Pokémon Esencia. Esto indigna un poco al viejo porque Jones piensa que Eric no entiende lo que significa la existencia de un Pokémon así, porque el término Pokémon le queda muy corto al literal Dios en este mundo, o bueno, en el mundo Pokémon. Por lo que Laireb lo reta a un combate Pokémon, y creo que muchos no dimensionan lo que estaba en juego en esa batalla. Y es que si Eric no hubiera ganado el combate, seguramente iba a ser asesinado ahí mismo. De hecho, el mismo Laireb lo confirma al momento de vencerlo, diciéndole que el prota se ganó su libertad,
y la información de cómo convocar al Pokémon Esencia. Pero incluso con su victoria, Jones le advierte que solo puede revelarle la información de la invocación del Pokémon Esencia a solo 2 personas. Solo 2 personas igual o más fuertes que el prota. A lo que quiero llegar es que este tipo es el antagonista más peligroso, ya no solo de la historia de los hacks, sino también del mundo Pokémon en general, porque Laireb es un tipo que tiene ojos y oídos en todo canto, tiene una colección de Pokémon rotísimos y además no tiene reparo en acabar con vidas humanas. Aunado a esto, el viejo tiene una ideología totalmente peligrosa y extremista. Este personaje tiene todos los ingredientes para causar una catástrofe a nivel mundial, es que es una locura. Es más, no acaba con Eric solo porque le ganó, sino porque sabe que le sirve más vivo, ya que si el Pokémon Esencia aparece o el Team Rocket necesita información sobre eso, Eric vendrá a preguntarle por ser Jones la única fuente de información. Y lo que acabo de decir es lo que termina pasando, ya que vuelve a transcurrir un tiempo y Eric vuelve a ir a consultarlo, pero el viejo lo vuelve a retar a un combate y esta vez Jones no se contendría, pero con todo y eso Jones vuelve a perder ante el prota. Y el abuelo se sorprende porque es de los pocos que ya casi están al límite con respecto al poder de lo que un entrenador es capaz de hacer. Y hasta le dice que puede ser digno de presenciar al Pokémon Esencia. Y esto es importante para lo que vemos de Laireb, porque vemos que el hombre será un megalómano que no tiene reparo en sacrificar personas, pero al menos el tipo es fiel a sus ideales. Tan fiel que hasta esos ideales le permitan reconocer más a Eric que todo el equipo Rocket en el arco de Hoenn. Sin embargo, Eric lo interrumpe y le habla de un pelirrojo ya alucín llamado Zeus, y que este loquito ya cuenta con Ho-Oh y Lugia, y que anda buscando algo similar al Pokémon Esencia, aunque a diferencia del culto, Zeus lo llamaba el creador de todo. Pero rápidamente Jones desmiente la afirmación de Eric, porque sabe que el Pokémon Esencia no es un rompecabezas que se debe armar, sino más bien algo primordial que debe manifestarse. Es aquí donde Laireb le menciona que Ruinas Alpha guarda innumerables secretos, pero que se lo tome como un reto más, ya que para esas alturas solo el Pokémon Esencia sería capaz de vencer al prota. Esto lo hace con el propósito de que Eric descubra más, porque desde que apareció este tipo, ha tenido más respuestas de cómo hacer volver al Pokémon Esencia, a diferencia de los años y años de innumerables sacrificios. Y aunque sabe que Lugia y Ho-Oh están en manos de ese charlatán que no tiene idea acerca de la esencia, Laireb sabe que ese charlatán posiblemente lo lleva a conocer al Pokémon Esencia. Y ya ven por qué les dije que ese tipo es peligroso. Pero, curiosamente, antes de que Eric entrara al altar donde estaba Laireb, vemos que en ese lugar se encontraba un NPC totalmente ido, pero dice unas palabras como si de una premonición se tratase, ya que él dice: la esencia puede corromperse ante la acción humana, pero ello no implica una pérdida de su potencialidad. Y mirándolo en retrospectiva, yo creo que este NPC se refería a los 2 hombres que estaban destinados a enfrentarse en una batalla que decidiría el destino del mundo. Zeus comienza con sus movidas y usa todos los Pokémon que ha recolectado para poder obtener al que según él era el creador de todo, pero Eric rápidamente lo alcanza y tras una batalla algo complicada, Eric acaba con los planes de Zeus, pero desde aquella visita a su culto, Laireb ya tenía pensado sus siguientes movimientos, ya que él también va a Ruinas Alpha y el último en llegar, pero logra alcanzar a Eric fácilmente. ¿Que cómo lo hizo? Pues usando magia. Que bueno, sí es muy conveniente esto, pero yo no lo considero un guionazo, por el hecho de que este tipo es poseedor de años y años de conocimiento, y con dicho conocimiento no sería imposible que el abuelito supiera la forma de pasar las pruebas de las formas primigenias. El punto es que este tipo se ganó la lotería, por el hecho de que no solo obtuvo el acceso al Pokémon Esencia, sino que también obtendría el poder de los otros 2 creadores del mundo gracias a Zeus. Y hablando de Zeus, pues básicamente, bueno, tengo que decir esto así porque si no me tiran el video. Jones hizo que Zeus usara un cosplay de Satoru Gojo. Y aunque Laireb perfectamente pudo haber borrado también al prota, Jones sabe que Eric no es una basura como Zeus y que al menos el prota se ganó el derecho de presenciar al Pokémon Esencia. Y lo que presenciaría el prota sería Laireb abre un nuevo pasadizo en Ruinas Alpha. Y el tipo da una cátedra de todo su conocimiento que ha recolectado a lo largo de su vida. Y mientras nos narra este conocimiento, el tipo no solo logra revivir al Pokémon Esencia, sino a los otros 2 creadores del mundo. Y este momentum de éxtasis es lo que terminaría por corromper su esencia. Porque este tema de fondo no es coincidencia, porque esta batalla no solo es el final perfecto que querría cualquier juego de la saga principal, sino también una lucha de divinidades. Por un lado, una divinidad manipulada por un hombre cuya esencia se perdió, y por el otro, la representación de lo que puede llegar a ser un hombre, la cúspide de lo que un humano puede llegar a ser.
Esto es lo que un humano puede llegar a hacer con esfuerzo. Y tras una pelea digna de una película, Eric lograría lo imposible. Sí, Eric derrotó a los mismos dioses. Más específicamente, Eric acaba de salvar a los mismos dioses. Y aquí Jones no lo puede creer porque es una locura, porque ¿por qué falló? Si se supone que todo era perfecto, y era cierto, todo esto era perfecto, menos él. ¿Se acuerdan de aquella frase que mencioné sobre la esencia que se corrompe y demás? Bueno, aquí están las razones por las que el Pokémon Esencia ayudó y se alejó de la humanidad. Por un lado está un hombre que quería reservar el poder ancestral para unos pocos y fingía falsa humildad, y por el otro estaría una persona que de verdad supo comprender la esencia a través de sus innumerables viajes, no solo de sus viajes, también de su entrenamiento, del esfuerzo, de conocer el mundo. Eric, con verdadera humildad, no intenta capturar al Pokémon Esencia una vez termina la batalla, sino más bien decide aceptar con verdadera humildad el agradecimiento de los dioses. Jones aceptaría su final y sería erradicado de este mundo, al igual que él lo hizo con las múltiples vidas que sacrificó. Laireb dejaría este mundo sin un legado, sin nadie que lo recuerde o alguien que lo extrañe, un castigo justo para un monstruo como él, un hombre cuya esencia se corrompió y que por un momento fue la mayor amenaza en la historia del mundo Pokémon.